Bruce Lee fue el genio que revolucionó las artes marciales en los años 70 al inventar el golpe de una palma. A diferencia de los peleadores tradicionales que necesitaban balancear todo el cuerpo para generar fuerza, él nos demostró que se podía generar una fuerza devastadora con la mano casi pegada al pecho, basándose puramente en la velocidad de reacción y la sincronización de los músculos. Años más tarde, en el mundo del skateboarding, se suele pensar que para un truco se necesita un despliegue masivo de velocidad, fuerza y un gran obstáculo, pero existe un enfoque que, al igual que el golpe de Bruce Lee, destruye por completo esa regla. Es por esto que hoy nos adentraremos en el subnicho técnico de los late flips. Hola, yo soy Mike Polanco y esto es Next Skate. Comenzamos. Imagina que estás viendo una videoparte. Un patinador va a toda velocidad, revienta un ollie enorme sobre unos escalones, llega al punto más alto de su trayectoria y justo cuando piensas que va a caer limpio, el tiempo parece congelarse. En una fracción de segundo, mete un zapatazo tardío y la tabla gira como una hélice pegada a sus tenis, planchando de manera perfecta. Tu cerebro tarda un par de segundos en procesar lo que acaba de pasar. Esto es el efecto de un late flip. Para entender la locura detrás de este subnicho, primero debemos diseccionar qué es exactamente lo que hace tan especial y por qué va en contra de todo instinto de supervivencia en el skateboarding. Cuando aprendemos a patinar, la memoria muscular te dicta que el giro debe de ser inmediato. En un kickflip o un heel flip convencional, el raspón del pie es parte del movimiento masivo del pop. Haces que el impulso reviente contra el suelo y casi al mismo tiempo tu pie delantero raspa el pocket de la tabla para que comience a rotar. Es un movimiento fluido, continuo y en un solo pulso, pero los late flip rompen esta regla por completo. Aquí la palabra clave es paciencia, y en el skateboarding, la paciencia a 3 metros de altura es difícil de conseguir. Para hacer un late flip real, tienes que ejecutar un ollie impecable, plano y alto. Tienes que dejar que la tabla suba contigo, esperar al apex, y en ese milisegundo de gravedad cero donde dejas de subir y estás a punto de caer, es justo ahí, justo en ese instante de vacío, donde dejas ir el golpe. Ya sea con el pie delantero o el pie trasero, lanzas un toque seco que hace que la tabla gire en el aire cuando ya vas de bajada. Es un truco mentalmente desgastante porque requiere que anules el reflejo de bajar los pies al piso. Tienes que saltar, flotar, ejecutar y caer, todo en un parpadeo. Para comprender cómo llegamos a este nivel de complejidad técnica, tenemos que retroceder y mirar los antecedentes históricos. El skateboarding no siempre fue de saltar escaleras o volar sobre barandales. A final de los años 70 y principios de los 80, la disciplina reina para la experimentación era el freestyle. En espacios planos y lisos, los patinadores con tablas angostas buscaban exprimir cada posibilidad del movimiento. Y si hablamos de freestyle, el nombre que salta inmediatamente es el de Rodney Mullen. Mullen no solamente inventó el ollie en el piso plano, el kickflip, el heel flip. Él fue el primero en obsesionarse con la idea del control tardío. En sus rutinas de competencia de los años 80, Mullen ya jugaba con las variaciones de late, haciendo trucos como ollie airwalk y moviendo la tabla con finger flip al final, o manipulando la tabla con la punta de los pies cuando ya estaba a la mitad de camino en un kickflip, formando así un underflip. Sin embargo, el freestyle se mantenía pegado al piso. Faltaba una chispa, un catalizador que llevara esa complejidad técnica al entorno urbano, a la velocidad de las calles y a la altura del street moderno. Esa transición ocurrió entre los años 80 y 90, una época de transformación absoluta donde las tablas se volvieron simétricas, las ruedas se encogieron, los pantalones se volvieron gigantes y la creatividad explotó. El primer registro en un video que dejó documentada esta evolución vino de la mano de un genio imprescindible, el mismo Mark González, The Guns. En las producciones de la época, especialmente las joyas de Blind, como Video Days de 1991, Mark comenzó a meterle esos pequeños toques tardíos a la tabla. Si analizas bien los clics históricos, te darás cuenta que los primeros late flip de la historia no eran perfectos, limpios ni estéticos. Parecían más una genialidad improvisada sobre la marcha.
Mark González saltaba un obstáculo y se daba cuenta que le sobraba tiempo en el aire. Soltaba una patada rápida para hacer que la tabla diera media vuelta antes de caer al asfalto. Pero esa pequeña semilla en el video demostró a la comunidad que el espacio entre el despegue y el aterrizaje era un lienzo en blanco que todavía no se había terminado de pintar. A medida que los años 90 avanzaron y entramos en la década de los 2000, el skateboarding se dividió. Por un lado estaba el colosal avance del skateboarding de alto impacto, saltar brechas masivas, barandales de 20 escalones, y por el otro nació un subnicho hiperespecializado, un grupo de patinadores que prefirieron llevar la dificultad al terreno de la precisión milimétrica. Fue en ese punto donde los late flip pasaron de ser una rareza improvisada a convertirse en una disciplina de maestría absoluta. Y si tenemos que hablar de los grandes exponentes que definieron este subnicho de la era moderna, el primer capítulo le pertenece a una de las duplas icónicas del skateboarding técnico, Chris Haslam y Daewoo Song. Cuando salió a la luz el video Almost Round 3 en 2004, la mente de toda una generación simplemente voló en pedazos. Haslam y Daewoo no solamente rescataron la herencia de Rodney Mullen, sino que la metieron en una licuadora con el skate callejero más crudo. Ver a Chris Haslam meter un late kickflip saliendo de un manual sobre una mesa de picnic o ver a Daewoo Song ejecutando combinaciones como blonde late flip en una mini rampa cambió las reglas del juego. Ellos demostraron que el late flip no tenía que ser un truco aislado. Su estilo introdujo variaciones demenciales como Casper late flip, donde la tabla gira a medias, se atrapa al revés en el aire con un pie debajo y el otro encima. Luego la poteas de vuelta para volver a su posición original antes de caer, creando un hospital flip. Pero el tiempo no se detiene y la evolución técnica exige algo más. Exige velocidad, altura y sobre todo limpieza estética. Quien se encargó de llevar el late flip a su cúspide definitiva en el street moderno fue el maestro europeo Siwa Kruketov. Siwa es el ejemplo viviente de lo que pasa cuando pasas miles de horas perfeccionando la física del skateboarding. En las competencias de piso plano, específicamente en Battle at the Barracks, Siwa se convirtió en una pesadilla para cualquier rival. Mientras la mayoría de los patinadores aseguran sus líneas con trucos básicos de switch o nollie, Siwa es capaz de soltar late kickflips o late heel flips con el pie trasero de una manera consecutiva sin perder el equilibrio y sin despeinarse, como si estuviera ejecutando un combo de videojuegos con trucos activados. La consistencia de Siwa demostró que este subnicho ya no es cuestión de suerte o a ver si sale en la filmación después de 50 intentos. Ahora, analicemos por un momento la anatomía de este truco. Si alguna vez te ha dado por intentar un late flip en tu parque, sabes perfectamente que estás jugando con fuego. El proceso se divide en 3 fases críticas, donde el más mínimo error de cálculo se paga con un golpe directo al hueso o un esguince. La primera fase es el pop. No existe un buen late flip sin un ollie masivo. Si tu ollie es bajo, tu mente va a entrar en pánico porque el piso se viene encima de inmediato, lo que te va a obligar a patear la tabla antes de tiempo, arruinando el efecto late. O peor aún, haciendo que la tabla gire a medias y aterrices de primo. Se tiene que mentalizar en subir, en nivelar la tabla, utilizando el pie delantero y mantener el cuerpo centrado sobre los tornillos. La segunda fase es la espera. Este es el verdadero reto psicológico. Es el milisegundo donde estás flotando en el aire y tienes que obligar a tu cuerpo a no hacer nada. Tus pies tienen que quedarse quietos, suspendidos sobre la lija, mientras la gravedad hace su trabajo y te deja en el punto muerto del salto. Al final, viene el toque. Aquí es donde está el error más común del principiante. En un flip normal, raspas el pie a lo largo de la tabla. En un late flip no hay espacio ni tiempo para raspar. Es un golpe de impacto, un tap seco con la punta del tenis o un golpe hacia abajo con el talón si buscas hacer un late heel flip. Es un impulso rápido, como si tocaras la estufa caliente y retiraras el pie al instante. En el momento en el que la tabla completa la rotación, tienes que atraparla con el pie y absorber el impacto. Si fallas en el toque, la tabla puede ponerse en posición de tarjetazo. Por eso este truco se respeta tanto en las calles,
porque requiere un par de gónadas bien puestas para ejecutarlo a alta velocidad. Al final del día, el late flip y todo el subnicho que lo rodea representa una filosofía muy particular dentro del skateboarding. Es el truco de los perfeccionistas, es para aquellos patinadores que ya dominan los trucos básicos, que ya saben cómo volar, cómo girar la tabla en formas convencionales y decidieron que era demasiado simple. Desde los experimentos de Rodney Mullen en los años 80, pasando por la genialidad callejera espontánea de Mark González, hasta la fuerza bruta de Luan Oliveira, los late flips se mantienen firmes como uno de los pilares más respetados dentro de la cultura. ¿Tú qué dices? ¿Ya tienes la paciencia y el control para bajar los late flips o aún sigues sintiendo ese frío en el estómago que te hace bajar los pies al suelo? Déjamelo saber acá abajo en los comentarios, me interesa mucho saber su opinión. No olviden darle like a este video y suscribirse al canal para seguirles trayendo más análisis a fondo, historias y cultura del skateboarding. Yo soy Mike Polanco y esto es Next Skate. Hasta pronto. Suscríbete para más contenido como este. Danos like, deja un comentario. Suscríbete.